Bueno chicos, hoy vamos a comenzar a hablar de oraciones. Las oraciones se dividen en dos grandes grupos. Por un lado están las oraciones unimembres y por el otro lado están las oraciones bimembres. Pero antes de eso vamos a ponernos de acuerdo en qué es una oración o de qué hablamos cuando hablamos de oración. Una oración es una palabra o un conjunto de palabras que tienen que tener sentido, que comienzan siempre con mayúscula y que siempre terminan con un punto o un signo de exclamación o interrogación. Esas son las condiciones básicas para que haya una oración. A su vez, las oraciones se dividen en dos grandes grupos, como ya dijimos. Por un lado están las oraciones bimembres y por el otro lado están las oraciones unimembres. Las oraciones bimembres son aquellas que se pueden dividir en dos miembros o partes. Por ejemplo, los pastores tenían una vida difícil. En cambio, las oraciones unimembres son aquellas que no pueden dividirse en partes, tienen un solo miembro. Por ejemplo, llueve. Hablando de oraciones bimembres, ya mencionamos entonces que tienen dos partes o dos miembros. Una de esas partes se llama sujeto y la otra parte se llama predicado. El sujeto siempre responde a la pregunta ¿quién? ¿Quién realiza aquello que dice la otra parte, que es el predicado? El predicado lo que va a hacer es indicar lo que se dice del sujeto, es decir, qué hace, qué piensa, qué siente o qué dice el sujeto, y puede estar en presente, en pretérito o en pasado. Es muy importante tener en cuenta que dentro del sujeto y dentro del predicado hay una palabra que es la más importante. A esa palabra la vamos a llamar núcleo, núcleo del sujeto o núcleo del predicado. El núcleo del sujeto, es decir, la palabra más importante del sujeto, siempre va a ser un sustantivo. En cambio, el núcleo del predicado, o la palabra más importante del predicado, va a ser un verbo. Entre ese sustantivo y ese verbo tiene que haber coincidencia en género y número. A esa coincidencia se le dice concordancia. Por ejemplo, nosotros no podemos decir los pastores tenían una vida difícil, porque no hay concordancia entre pastores, que es el sustantivo núcleo del sujeto, y tenía, que es el núcleo verbal del predicado. La forma correcta de decirlo es: los pastores tenían una vida difícil. A ver, vamos a analizarlo a partir de una oración, de un ejemplo. En el caso de los pastores tenían una vida difícil, siempre lo primero que vamos a hacer es encerrar la oración entre corchetes. Es muy importante eso. Después tenemos que buscar el sujeto. A ver, ¿cómo hacemos? Tenemos que buscar qué parte de la oración responde a quién o quiénes. ¿Quién o quiénes tenían una vida difícil? Los pastores. Por eso toda esa frase es el sujeto y lo marcamos así, de esta manera, poniéndole la S del sujeto. Lo que queda ahora es buscar cuál es el núcleo del sujeto, la palabra más importante del sujeto, que es un sustantivo. En el caso de los pastores, el sustantivo en esa frase es pastores. Por eso lo vamos a subrayar y le vamos a poner debajo la N del núcleo. A ver, ahora tenemos que buscar el predicado, que es la otra parte de las oraciones bimembres. El predicado indica lo que se dice del sujeto, que puede ser qué hace, qué hizo, qué hará, qué piensa, qué siente, ese sujeto. A ver, en el caso de los pastores, ¿qué pasa con los pastores? Los pastores tenían una vida difícil. Entonces, esa frase, tenían una vida difícil, es el predicado, lo vamos a marcar y le vamos a poner la P de predicado. Lo que nos queda ahora es buscar cuál es la palabra más importante del predicado, el núcleo, y ya dijimos que siempre es un verbo. En esta frase tenían una vida difícil, el verbo es tenían, por eso lo subrayamos y debajo ponemos NB, que significa núcleo verbal. Siempre, a su vez, cuando tenemos una oración bimembre, por fuera del corchete con el que cerramos la oración, tenemos que poner O.B, que significa oración bimembre. Vamos a ver ahora de qué hablamos cuando decimos que tiene que haber concordancia o coincidencia. En el primer ejemplo, los pastores se perdió en la noche.
entre el núcleo del sujeto, que es pastores, y el núcleo del predicado, que es perdió, no hay coincidencia, ¿sí? Por lo tanto, no es un ejemplo posible. Para que estuviese correctamente escrita esta oración, tendría que decir: los pastores se perdieron en la noche, o el pastor se perdió en la noche. En cambio, en el ejemplo de abajo, los pastores tenían una vida difícil. Entre pastores, que es el núcleo del sujeto, y tenían, que es el núcleo del predicado, sí hay concordancia. Por eso decimos que este sí es un ejemplo posible. Esto es muy importante de tener en cuenta cuando escribimos oraciones, que haya concordancia entre el sujeto, entre el núcleo del sujeto y el núcleo del predicado, para que nuestras oraciones y nuestro texto tengan sentido. Pasemos ahora a ejemplos de oraciones unimembres. Habíamos dicho que las oraciones unimembres son aquellas que no pueden dividirse en sujeto y predicado, por lo tanto tienen un solo miembro y por eso se llaman unimembres. Tenemos dos ejemplos: anocheció y el fantasma tenebroso. Al igual que con las oraciones bimembres, las encerramos entre corchetes, pero esta vez al final ponemos O.U, que significa oración unimembre. En el ejemplo de arriba, anocheció, no podemos responder la pregunta ¿quién? Por lo tanto, no la podemos dividir en sujeto y predicado. En el ejemplo de abajo, el fantasma tenebroso, esta oración no indica lo que se dice el sujeto. Por lo tanto, tampoco podemos dividirla en sujeto y predicado. Estos son dos de los muchos ejemplos de oraciones unimembres que existen. Muy importante de tener en cuenta es que estas oraciones unimembres, que al igual que las bimembres comienzan con mayúscula y terminan con un punto o un signo de exclamación e interrogación, pueden estar formadas por una sola palabra, como por ejemplo suerte, o por varias palabras, por ejemplo qué lindo día. Pero también pueden contener verbos referidos a fenómenos climáticos, por ejemplo llueve mucho, o ser frases impersonales: había muchas tumbas, había muchos árboles, había muchas estrellas. Bueno, esto es todo por ahora. Más adelante iremos aplicando estos contenidos y profundizando más el tema.